En el corazón de la transformación del sector minero metalúrgico en México, existe un espacio dedicado a impulsar el conocimiento, la innovación y la excelencia profesional. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, a partir del 2020, creó el Centro de Actualización Profesional con una visión clara: hacer del aprendizaje una herramienta de cambio real, creando cursos en diferentes modalidades, Learning by Yourself, que permiten a cada persona aprender a su ritmo desde cualquier lugar. Cursos en la modalidad live online, con sesiones en vivo donde la experiencia se enriquece con el diálogo, la participación y el intercambio de ideas. Cursos en línea donde los participantes acceden a la plataforma digital del CAP a materiales específicos del curso y desarrollan actividades para enriquecer su formación en un modo de autoaprendizaje, además del desarrollo de seminarios virtuales, webinars, especializados en geología, minería, metalurgia, medio ambiente, seguridad, gestión y administración, impartidos por los mejores especialistas en el sector a nivel nacional. Ofrecemos los mejores programas de capacitación para su personal en las áreas de geología, minería y metalurgia, cubriendo las necesidades de cada operación minera. Lo que comenzó como un proyecto, hoy es una comunidad en crecimiento, un movimiento por el conocimiento y una apuesta por el futuro, porque el mundo no se detiene y la formación continua es la clave para seguir avanzando. Agradecemos a cada persona que ha confiado en nosotros. Acércate al Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Te invitamos a afiliarte y a satisfacer tus necesidades específicas de capacitación para el bien de tu empresa y en beneficio del sector minero metalúrgico. Recuerda que con la colaboración de todas y todos, contribuimos al desarrollo de grandes profesionistas en el sector para el beneficio de la minería y de México. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. El Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México les da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Floculantes de alto rendimiento, optimización y ahorro en procesos metalúrgicos. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Carrizales García. El ingeniero Eduardo Carrizales García es ingeniero químico metalúrgico, egresado del Instituto Tecnológico de La Laguna, con 5 años de experiencia en la industria minera. Se especializa en el desarrollo de equipos de alto rendimiento y en el análisis de datos aplicados a procesos metalúrgicos en plantas de beneficio. Su desarrollo profesional se ha complementado en la preparación mecánica de muestras, así como en balances de materia en flotación y molienda. En su trayectoria profesional ha participado en proyectos de remediación de suelos con el grupo Isalí y actualmente se desempeña como líder de proyectos en J5. Su experiencia abarca operaciones clave como trituración, molienda, flotación, concentración gravimétrica y procesos de sedimentación. También está con nosotros la ingeniera Paloma Martínez Ramos. Ella es ingeniera minero-metalurgista, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, especializada en la implementación y optimización de floculantes de alto rendimiento en procesos metalúrgicos. Actualmente, ella es coordinadora de desarrollo comercial en J5, donde impulsa proyectos que combinan soluciones técnicas y estrategias de venta para reducir el consumo de reactivos, mejorar la claridad del agua y optimizar la eficiencia operativa en plantas de beneficio. Con un enfoque orientado a resultados, integra su experiencia técnica con habilidades comerciales para identificar oportunidades de mejora, generar ahorros significativos y brindar soporte especializado a clientes del sector minero. Y sin más, le cedo la palabra al ingeniero Eduardo Carrizales García. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero José, por esa presentación. Me gustaría iniciar con un agradecimiento al CAP y a la asociación por permitirnos esta plática y el espacio para poder brindar esta información, ¿no? En un momento vamos a
a proyectar la presentación. Ahí está la presentación. Me gustaría iniciar, antes de comenzar con esta parte, me gustaría empezar con una pregunta a todos nosotros. Durante nuestras operaciones de beneficio, ya sea si nos encontramos ya en la industria minera o estamos a punto de iniciar en este proceso, ustedes han visto o verían ustedes en sus procesos que consumen más del reactivo de lo esperado sin lograr los objetivos en las diferentes áreas. Bueno, pues es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, abordar en específico relacionado con el uso de los floculantes. Bueno, mi nombre es Eduardo Carrizales y junto a mi compañera Paloma Martínez representamos a la empresa J5 y el día de hoy hablaremos de los floculantes de alto rendimiento, la optimización y el ahorro en los procesos metalúrgicos, ¿no? Entonces, como un poquito de contexto, de introducción, dentro actualmente en México contamos y nos enfrentamos a diferentes retos en los últimos años en la industria minera. Sabemos que cada vez es más complejo la minería y en este caso no ha sido una excepción. En gran mayoría la escasez del recurso y qué es lo que ha ocasionado una creciente presión social para reducir este impacto hídrico y por ende unas regulaciones ambientales más estrictas. Esto puede generarse un impacto social y es por eso que con esa creciente presión pues las regulaciones son más estrictas, ¿no? Nosotros sabemos que hasta cierto punto que no solamente en el sector minero llega a impactar este recurso y lo vemos desde nuestras casas, ¿no? Desde nuestras casas vemos y pues por ende la presión social, ¿no? Esto que ha generado, bueno, ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas operativas más eficientes, ¿no? Bajo este contexto, los floculantes de alto rendimiento han desempeñado un alto rendimiento o un papel estratégico dentro de los procesos metalúrgicos. Una correcta aplicación de estos reactivos, pues no solamente va a generar una estabilidad en nuestros procesos, sino también directamente va a ayudar o a contribuir en la reducción de consumos de los reactivos y nuestros costos operativos, ¿no? En la región para este proyecto se realizó en la región de Zacatecas, principalmente analizando 5 diferentes plantas, ¿no? Este proyecto está abarcado en 5 diferentes proyectos y los retos a los cuales nos enfrentamos dentro de estas 5 diferentes plantas, bueno, fue los floculantes poco eficientes, que en este caso van a elevar un consumo químico y esto va a reducir la clarificación o va a permitir reducir el agua clarificada. Los floculantes poco eficientes no se refiere a más que nada a que nosotros en la industria minera nos vamos actualizando con ciertos procesos, con ciertas ampliaciones y los reactivos pues los dejamos de voltear a ver, ¿no? Entonces esos floculantes que aplicaban anteriormente pues ya no son actuales o no se adecúan a nuestra operación y pues provoca una deficiencia, ¿no? Otro de nuestros retos principales, bueno, pues es las regiones áridas. La región de Zacatecas es considerada una zona en la cual se limita a la continuidad y estabilidad de los procesos, ¿no? En la media nacional abarca más o menos entre 740, 730 milímetros de agua por año, ¿no? Y en Zacatecas, registrado en el 2024, abarca entre 451 milímetros. Entonces, esto nos da una tendencia que tenemos una escasez de este recurso. Hablándose de 2024, 2023, no se encontraron registros, pero la media nacional todavía fue inferior de 589. Esto nos da a entender que en esta región pues es un recurso pues que puede llegar a ser bastante escaso, ¿no? Entonces, es por eso la importancia. Otro de los retos, pues, es la operación ineficiente que va a generar pérdidas de tiempo, energía y altos costos operativos. La falta de capacitación que puede llegar a provocar errores operativos
un bajo aprovechamiento de los recursos disponibles, hablándose en cualquier área, y otro muy importante, pues la seguridad, ¿no? Si nosotros no conocemos a fondo los reactivos o nuestro proceso en sí, pues podemos tomar decisiones, pues no siempre las más correctas, a lo mejor puede ser operativamente, pero no las más seguras. Entonces, básicamente esos serían los retos generales que encontramos dentro de las plantas. Antes de comenzar con los resultados y de la metodología, me gustaría hablar un poquito de qué es un floculante. Para aquellos que desconozcamos esta parte, los floculantes en sí son una sustancia que ayuda a agrupar a las partículas finas o coloidales, estas que no interactúan, suspendidas en un líquido o pulpa con agua para formar agregados más grandes. En este caso, los flóculos. Estos van a permitir separarse fácilmente mediante la sedimentación o la filtración. Principalmente estos reactivos se utilizan tanto en los espesadores como las piletas. Para el caso de estos proyectos, pues son en espesadores, ¿no? El floculante, como se los menciono a los compañeros de operaciones, que se imaginen unas redes de tamaños grandes, de cadenas muy grandes, y lo que el método, cómo actúa, pues básicamente es atrapar partículas para aumentar su peso y por medio de gravedad puedan sedimentar. Este proceso de sedimentación se puede ver naturalmente en cualquier pileta, pero pues en un espesador lo que hacemos es aumentar esa velocidad de sedimentación mediante su gravedad. Entonces aumentamos esos pesos para que puedan sedimentar muchísimo más rápido en el caso de los espesadores. Muy bien, entonces, ¿cómo es el funcionamiento de estos floculantes? Bueno, principalmente en la rama de los floculantes podemos encontrar inorgánicos o orgánicos. Principalmente la industria minera, tanto como las tratadoras de agua, utilizamos los floculantes orgánicos, que son los que venimos a hablar, que trataríamos el día de hoy, ¿no? Existen 3 tipos principales de floculantes. En este caso pueden ser aniónicos, que llegan a tener cargas negativas, catiónicos con cargas positivas, y los no iónicos, que estos básicamente no tienen carga. Los floculantes aniónicos principalmente se utiliza en el procesamiento de minerales. Los catiónicos los podemos encontrar en las plantas tratadoras de aguas residuales, principalmente con sistemas orgánicos, y los no iónicos actualmente estamos en un desarrollo industrial, en una planta en la cual precipitan iones metálicos, y básicamente el floculante que más se ha adecuado son los no iónicos. Es decir, que un floculante si te funciona en un lado, no te garantiza que te funcione en otro lado. Depende mucho de la operación, y también en la misma especie pues van a existir ciertas características como el tamaño de esa cadena mencionada o la carga que puede llegar a tener, ¿no? En este caso nos menciona que se van a adherir a las superficies de las partículas de una o más partículas gracias a la longitud que estas pueden llegar a tener. Pueden extenderse y fijarse simultáneamente a varias partículas, formando un puente entre ellas. En el caso del lado derecho podemos ver una prueba de sedimentación en vasos de precipitado, en el cual podemos ver cómo está la pulpa, agregamos el reactivo, en este caso floculante, provocamos que el peso aumente y pueda ocurrir la sedimentación. Nosotros recuperamos esa agua limpia, en este caso, y la reutilizamos dentro de nuestro proceso. La parte de abajo podemos representar como las partículas verdes, cómo se van a adherir por el puente del floculante, en este caso representado por la línea azul, ¿no? Entonces la interacción entre las cargas pues es bastante importante. Esta puede variar, puede representar un enlace más fuerte y se puede adherir más a la superficie de las partículas, o más débil, y en este caso puede abarcar más partículas. Entonces, ciertas características de los floculantes es lo que va a permitir la velocidad de sedimentación, ya sea, o la diferencia entre la velocidad de sedimentación y la clarificación. Muy bien. ¿Por qué nosotros mencionamos floculantes de alto rendimiento? Para el caso de los floculantes con los que contamos, iniciamos principalmente con una selección del floculante. Una selección del floculante, como ya lo mencionamos, que se adecue a las propiedades de la operación.
En perspectiva de los floculantes, se cuenta con un diseño optimizado o una estructura molecular diseñada en la cual las moléculas de carbón pues están estratégicamente colocadas y lo que permite una adaptabilidad en las condiciones operativas. Sí, lo que va a garantizar que el floculante funcione de manera precisa va a ser su actividad. Si esta actividad se pierde con las variabilidades que podamos encontrar en la planta, ya sea pH, un sobreflujo, porcentajes de sólidos, etcétera, etcétera, pues va a perder esa adaptabilidad y, lo más importante, su actividad. En este caso, los floculantes ya optimizados van a generar flóculos más grandes, resistentes y que requieren, en este caso, pues menores dosificaciones para mantener su eficiencia en condiciones exigentes, como lo mencionamos, y lograr un mayor ahorro, estabilidad y claridad en el agua, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo lo definimos como un floculante de alto rendimiento? Pues sería con una primera selección y conforme pasa el proceso, pues su adaptabilidad. Bueno, ¿cuáles son las variables que pueden llegar a afectar, en este caso, el proceso de sedimentación, o que pueden llegar a afectar el rendimiento de un floculante? Bueno, aquí están las principales, como una concentración del floculante. La concentración del floculante en los preparadores puede ser de 0.05 hasta 0.5%, ¿sí? Básicamente son concentraciones muy bajas a comparación de los demás reactivos que podemos encontrar en la flotación. Sin embargo, pues ya a concentraciones de 0.5, pues son bastante altas, ¿no? Entonces, la concentración es un factor importante y eso depende mucho del floculante que estamos utilizando, ¿no? No es igual para todos. En el caso de los floculantes de polímeros de alta densidad, que son de cadenas más largas, pues puede tener una ligera viscosidad para una resistencia al movimiento, y en este caso no se recomiendan concentraciones tan altas, ¿no? Otra variable dentro de nuestra operación, pues puede ser la agitación deficiente o excesiva, ¿sí? Entonces, si nuestro preparador tiene una agitación excesiva, pues estas cadenas, ¿qué va a provocar? Pues que se rompan. Y una agitación deficiente va a provocar lo contrario, que no se expandan. Su tiempo de maduración, al igual que la agitación, pues no va a provocar que no se expandan correctamente estas cadenas moleculares, y pues en este caso algunos factores que pueden llegar a afectar de la planta puede ser el pH utilizado en la preparación del floculante, el tamaño de partícula entregado en el proceso de molienda y el porcentaje de sólidos. Muy bien, eso es una introducción de lo que son los floculantes, pero ahorita me gustaría hablar ahora de la metodología con la cual utilizamos o vamos a presentar lo que son los resultados con estos 4 principales pilares y nuestro principal objetivo, que es la reducción de los consumos de floculante, sin llegar a afectar la clarificación. En este caso, puede llegar a afectar positivamente mejorando la clarificación, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros iniciamos con una fase de pruebas de laboratorio, realizamos un análisis estadístico de la planta, corroboramos ese análisis estadístico en campo y llevamos ahora sí a una prueba industrial. Bueno, en las pruebas de laboratorio, como podemos ver en el video de la derecha, comenzamos con un proceso de selección de floculante en el cual verificamos o comparamos 2 principales resultados. En este caso debe de ser la clarificación que entrega el sobreflujo y la velocidad que puede llegar a tener este floculante. Entonces, en base a esas 2 variables, nosotros revisamos lo que es un prospecto para sustitución en lo que es la planta, y las variables que podemos encontrar en planta las llevamos al laboratorio, como puede ser el tipo de mineral, los tamaños de partícula, los porcentajes de sólidos en la alimentación de los espesadores, la concentración que se tiene actualmente en planta y su dosificación. ¿Cuánta dosificación estamos mandando? Entonces, básicamente nosotros replicamos lo que encontramos en planta, lo llevamos al laboratorio, revisamos estas 2 variables y encontramos un prospecto, ¿no? Cabe mencionar que no con una
sola prueba nos podemos dar cuenta si funciona o no el floculante. El mineral es cambiante, la granulometría, los sobreflujos, los porcentajes de sólidos. Entonces se hacen bastantes réplicas y un estudio bastante robusto para encontrar un candidato adecuado para la sustitución en una planta de beneficio, ¿no? O una planta tratadora, ¿no? Muy bien, comenzamos ahora con un análisis estadístico. Bueno, este análisis estadístico comúnmente recomendamos o solicitamos 3 meses de análisis en intervalos de 5 minutos. Entonces, básicamente tenemos una gran cantidad de datos. En este análisis estadístico encontramos o identificamos variables que pueden llegar a ser bastante importantes dentro de nuestro proceso. Del lado izquierdo podemos mostrar una de esas gráficas en el cual va a abarcar rangos entre mínimos, máximos y cuáles son los patrones operativos. Por ejemplo, en este caso menciona que podemos tener consumos de 16 hasta 56. En este caso aquí menciona un dato muy importante, gramos por o sobre tonelada. ¿A qué se refiere esto? Los gramos de reactivo, en este caso de floculante, sobre tonelada molida. Entonces, básicamente, el patrón operativo dentro de la planta número 3, encontramos que el consumo abarca entre 40 hasta 44 gramos de floculante por tonelada molida, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿nosotros qué ganamos? Bueno, esto nos va a permitir de tomar decisiones informadas, justificar un cambio operativo en base a datos pues ya concretos y analizados y no basarnos en suposiciones, ¿sí? Porque muchas veces llegamos a otra planta y decimos, esto me funciona acá, pero no necesariamente sería el caso para o replicarse a cada una de las plantas. Entonces, la idea es realizar un sistema que sea replicable en cada una de las plantas que nosotros podamos visitar para sustitución de un floculante, ¿no? Entonces, una vez que tengamos analizado la planta, que nos entrega los resultados, pasamos una etapa de revisión en campo, en la cual los mismos parámetros que corroboramos o que analizamos en análisis estadístico, los revisamos en campo como sus puntos de dosificación de floculante, una variable bastante importante, sus tiempos de maduración, corroborarlos si es que lo tenemos, porcentajes de sólidos en la alimentación y la descarga de los espesadores, así como la concentración en preparadores de floculante, corroborarla, ¿no? De manera manual, pues se revisa cuál es la concentración de ese floculante, ¿no? La colocación de espreas, en este caso, si llega a ser necesario la colocación para espumas que llegan a ser sobrenadantes. Y muy importante, el punto número 6, comparar nuestros instrumentos de control contra lecturas manuales. Nosotros ya analizamos o realizamos un estudio estadístico de las variables de nuestro proceso, pero ahora hay que corroborarlo si realmente eso es lo que está midiendo o tiene algún error, lo que es nuestros instrumentos. Entonces, básicamente se hace una comparación, se revisa ese error y se agrega dentro de nuestro análisis estadístico. ¿Qué es lo que revisamos principalmente? Flujos de floculante, porcentajes de sólido, concentración de floculante y otra variable importante, la medición de la turbidez, en este caso con unidades de NTU. Además de eso, podemos dar el seguimiento para diferentes equipos, como son el torque, las alturas de rastras, espejos de agua, hertz de bombas, amperajes, etcétera. Todo lo que nosotros veamos útil para nuestra prueba es lo que analizamos, ¿no? Una vez que nosotros tenemos todos los datos, y el análisis en campo, el seguimiento, el acompañamiento, básicamente nos pegamos a lo que son los operadores previo a iniciar una prueba industrial. Durante todo el proceso, básicamente desde que iniciamos la fase en el laboratorio, pues continúa ese acompañamiento para poder familiarizarnos principalmente con las áreas operativas, ¿no? En este caso, nuestro equipo de ingenieros pues va a brindar un soporte técnico integral y un seguimiento continuo. Normalmente, las pruebas industriales podemos llevarlas a cabo podemos llevarlas a cabo entre una semana, de 7 días a 15 días,
con una asistencia de 24/7, ¿sí? Entonces estamos ahí al pie del cañón resolviendo algunas dudas o si en su momento empezar con la optimización del proceso, pues en tiempo real, ¿no? Entonces, una vez que concluyen esos 15 días o esos 7 días, pasamos una fase de seguimiento periódica en la cual no se continúa, a lo mejor no ya 24/7, pero se continúa con ese seguimiento para si tuvimos algún resultado dentro de la prueba, pues que se mantenga, ¿no? Que es a veces lo más complicado, mantener esos mismos resultados. Entonces, ahorita básicamente me gustaría que mi compañera Paloma Martínez que nos hablara un poquito más de los resultados con los cuales obtuvimos en este proyecto. A lo mejor va a ser algo breve, pero es un trabajo prácticamente de 2 años, ¿no? Entonces, si no hay algún otro comentario, empezamos con Paloma. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a partir de este punto les quiero comentar un poco de los resultados que hemos tenido en las diferentes plantas. Como comentaba mi compañero Eduardo, pues realizamos pruebas industriales en 5 plantas en lo que es el estado de Zacatecas y pues vamos a ver los resultados. Bueno, aquí podemos ver lo que es un análisis de pruebas de sedimentación a nivel laboratorio. En laboratorio se lleva lo que es la primera evaluación. Aquí evaluamos los diferentes floculantes con los que contamos y pues en este caso el floculante estándar que se cuenta en planta. Aquí en esta tablita podemos ver la evaluación de diferentes dosificaciones. En estas evaluamos lo que es la velocidad de sedimentación, tanto del floculante estándar como el floculante J5. Asimismo, evaluamos lo que es la clarificación. Por ejemplo, aquí una dosificación de 10 gramos por tonelada nos da una velocidad con el floculante estándar de 16 metros por hora. En cuanto al floculante J5, nos da una velocidad de 30 metros por hora. Si se fijan, pues ahí hay una diferencia muy grande. Si revisamos lo que es la velocidad del floculante estándar, vemos que esta misma velocidad la podemos tener con el otro floculante a una dosificación de 20 gramos por tonelada. Entonces, aquí en este punto, pues vemos que el floculante J5 tiene la capacidad de tener una mejor velocidad de sedimentación a una menor dosificación de floculante. Igual evaluamos lo que es la clarificación. En este mismo ejemplo de 10 gramos por tonelada, tenemos una clarificación de 130 NTUs. Los NTUs es la unidad de medida con la que se mide lo que es la clarificación. A comparación del floculante estándar, pues se tienen 197 NTUs. Vemos ahí pues una gran diferencia. Igual, entre más dosificamos floculante, pues obtenemos una mejor clarificación, como podemos ver aquí en el ejemplo de 25 gramos por tonelada. Bueno, con este análisis simple nos marca el paso para los siguientes pasos. Con esto pues comprobamos que el floculante J5 funciona mejor a menor dosificación y en base a ello pues hacemos otro tipo de evaluaciones o algunos ajustes que se requieran. Otros parámetros importantes en lo que es el estudio del floculante es tiempo de maduración y el porcentaje de sólidos al que se encuentre la pulpa. En la gráfica de la izquierda podemos ver un estudio del tiempo de maduración. En este caso evaluamos 3 tiempos de maduración: 30 minutos, 1 hora y 2 horas. De este lado tenemos lo que es la dosificación de floculante en gramos por tonelada. Y de este lado tenemos el tiempo en que tarda en sedimentar. Aquí podemos ver, pues en tiempo de maduración de 30 minutos, pues sí vemos ahí un mayor tiempo que se requiere para sedimentar. Sin embargo, pues ambos no se ven tan afectados. Algo importante, a partir de 15 gramos por tonelada a 25 gramos por tonelada, pues se ve ahí una gran diferencia. Sin embargo, a partir de 25 gramos por tonelada hasta 35, pues ya no vemos una diferencia muy significativa. ¿Esto qué nos indica? Que el floculante, pues su mayor velocidad de sedimentación se encuentra entre este rango, que como vemos, pues es un poco floculante y pues eso nos indica lo que es una reducción de consumo a comparación de otros
floculantes. De este lado vemos lo que es la comparación del porcentaje de sólidos. En este caso, evaluamos lo que fueron dos pulpas, una pulpa a 22% de sólidos y otra a 10% de sólidos. Los puntos lineales corresponden a lo que es el 22% de sólidos, los puntos corresponden al 10%. Pues vemos aquí a primera vista que un porcentaje de sólidos pues sí se ve muy afectado. Igual de este lado tenemos lo que es la dosificación y aquí el tiempo de sedimentación. Vemos que pues sí hay mucha diferencia entre 10% de sólidos a 22% de sólidos. Otro punto importante, que ambos floculantes, aquí se valoran ambos floculantes, el floculante estándar y el floculante J5. Vemos que ambos se ven afectados por el porcentaje de sólidos. Sin embargo, el floculante J5 se encuentra muy por debajo en ambos casos, tanto en 22% de sólidos, así como en 10% de sólidos. Otra cosa muy importante, vemos que a una dosificación de 5 gramos por tonelada obtenemos el mismo tiempo de sedimentación que con el otro floculante a un aproximado de 50 gramos por tonelada, lo que comentaba anteriormente. Pues esto nos indica que el floculante J5 puede trabajar a una menor dosificación. Aquí en esta diapositiva vemos el resultado de cada una de las pruebas industriales en las diferentes plantas. De este lado tenemos lo que es la reducción de consumo. Lo que corresponde a las barras naranjas es el consumo que se tenía estándar con el floculante anterior. Las barras azules corresponden a lo que fue el consumo al inicio de la prueba y las barras verdes corresponden al promedio total de la prueba. Pues vemos que en cada una de las plantas pues se tiene una reducción de consumo pues muy grande, que va desde el 17% hasta el 72%. Cada una pues tiene diferente reducción de consumo y esto pues puede variar por sus condiciones operativas, por su tipo de mineral, entre otras cosas, que es algo que pues se evalúa en lo que son estas pruebas. En este caso, en un ejemplo, la planta número 5, su consumo inicial era de 64 gramos por tonelada. Al inicio de la prueba tuvimos una reducción de consumo hasta 47 gramos por tonelada. Esto nada más por el cambio del floculante. Bueno, aquí les platico un poquito. En este caso, lo único que solicitamos cuando se realizó el cambio de floculante fue un pequeño ajuste en la concentración, ya que pues nuestro floculante a concentraciones más altas, pues puede ser un poco viscoso, muy levemente. Sin embargo, pues solicitamos esa parte de bajar un poquito la concentración y con eso nada más logramos pues una reducción de consumo. Ya después pues realizamos algunos ajustes operativos. Todos los ajustes operativos que realizamos en cada una de las plantas pues lo hacemos en conjunto con los departamentos de la planta. Entonces, con eso pues logramos una reducción de consumo hasta 30 gramos por tonelada. En cuanto a la calidad del agua, pues vemos aquí también la evaluación de la clarificación que se tenía anteriormente y lo que es la clarificación con el floculante J5. Igual en este caso también vemos una reducción de consumo pues muy grande, que va desde el 38% hasta el 65%. Pues estos son los resultados que tuvimos en cada una de las plantas, que la verdad pues sí son muy significativos. Aquí en este punto vamos a ver lo que es específicamente el ejemplo de la planta 5. Como recordábamos, pues con el solo cambio del floculante tuvimos una reducción de 27%. Así, si le sumamos lo que fueron las mejoras operativas, pues ya tenemos una reducción del 53%. ¿Esto qué nos indica? Que el solo cambio del floculante corresponde a un 50% en la reducción del consumo. Las mejoras operativas, otro 50% en la reducción del consumo. Nosotros estamos seguros de que aunque exista el mejor floculante del mundo, pues se requiere un acompañamiento en planta, se requiere ajustes operativos para poder elevar lo que es su potencial. Es por eso que nosotros ofrecemos un soporte técnico. Bueno, este consta de un acompañamiento, una presencia en sitio, antes, durante y después de la implementación.
Antes, pues se refiere a lo que son las pruebas en laboratorio, que ya vimos un poco de eso. Durante toda la prueba industrial y después. Con todos nuestros clientes tratamos de buscar siempre áreas de oportunidad y ver qué proyectos podemos implementar para mejorar lo que es la operación. Además de eso, pues tenemos un programa de capacitación. En este programa, pues capacitamos tanto a operadores como supervisores. Sabemos que pues la mayoría de las plantas tienen su departamento de capacitación. Sin embargo, pues en ocasiones no tienen cómo validarlo. Lo que hacemos nosotros, emitimos una constancia de C3. De esta manera, pues queda validada lo que es esta capacitación y pues tratamos de que se lleve a cabo día a día. Buscamos la mejora continua. Tratamos de todo el tiempo de estar revisando lo que es el sistema de sedimentación y ver qué podemos aportar ahí en esa parte. Algo importante de los proyectos que tenemos ahorita con nuestros clientes, tenemos ahorita en prueba un sistema de dosificación experto. Pues ahorita está aún de prueba, pero se trata de dosificar floculante en base a su tonelaje, en base a lo que es la clarificación, el espejo de agua, el porcentaje de sólidos, todos los factores que integran el proceso de sedimentación, pues agruparlos en lo que es este sistema experto y que el floculante de esta manera pues se dosifique automáticamente. Con esto pues aseguramos lo que es esta reducción de consumo que ya tuvimos en las pruebas y pues además una estabilidad en lo que es el proceso. Aquí pues podemos ver unos ejemplos de algunas de las plantas donde donde está nuestro floculante. En el ejemplo 1 pues podemos ver ahí que estaba totalmente lleno de nata lo que es la superficie del espesador. Aquí pues con el cambio del floculante y los ajustes operativos que se hicieron. En este caso pues se implementó un sistema de spreas, además de que pues hizo ahí la limpieza de lo que es los autodilusores, que es algo muy importante. En el ejemplo 2, pues esto corresponde a lo que es una planta de lixiviación. Aquí sabemos que pues se trabajan con partículas muy pequeñas. Sin embargo, pues el floculante se adapta perfectamente a cada uno de los procesos y pues además aquí se llevaron a cabo también algunas mejoras operativas, como también lo fue un sistema de spread. Aquí podemos ver otros ejemplos. Muchas veces creemos que si nuestro espesador está haciendo su función, que es recuperar agua, pues ya está al 100%. Sin embargo, nosotros creemos lo contrario. Siempre hay ciertas áreas de oportunidad que se deben de atender y con esto pues mejoraríamos muchísimo lo que es el proceso de sedimentación, que fue algo que pasó en estas plantas. Modificamos lo que fue su punto de dosificación, entre otras cosas, que pues con lo que logramos estos resultados. Bueno, si pudiéramos resumir estos resultados en algo, sería que el éxito está en la sinergia. Floculantes de alto rendimiento más las mejoras operativas, tenemos un menor consumo, mayor eficiencia y agua más clara. Pues los resultados que vimos anteriormente, la verdad, son muy buenos y es algo que nosotros queremos que pase en todas las plantas. Ahorita pues estamos trabajando en tratar de implementar todo esto en las empresas mineras porque pues es algo muy bueno y queremos que cada una de las plantas cuenten con estos resultados y estos beneficios. Como conclusión, pues quiero tomar 3 puntos importantes. Los floculantes de alta eficiencia facilitan lo que es la separación del proceso de sedimentación y son clave pues para mejorar lo que es la claridad del agua y pues optimizar lo que es la recuperación de sólidos. Aunque sea el floculante más bueno de todo el mundo, pues requiere un servicio técnico para poder desplegar todo su potencial. Y esto pues se traduce en soluciones más rápidas y un ahorro de costos. Además pues del plus que contamos nosotros, que es la capacitación. Creemos que un operador bien capacitado pues puede tener resultados muy buenos. Y las mejoras operativas. Cuando los procesos son evaluados y ajustados para ser más eficientes, se logra una mejor utilización de lo que es el reactivo y pues se tiene una estabilidad del proceso. Bueno, por nuestra parte es todo. Si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas problemáticas que vimos
en sus procesos en planta. Con gusto podemos agendar una reunión y ver pues más específicamente este tema. Les agradecemos mucho a todos por su tiempo, por conectarse a esta reunión. Y queremos agradecer también al CAP, a los ingenieros Luis Enrique y José de Jesús por este espacio y esta invitación, y a la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México por el espacio. Muchas gracias a todos y pues aquí estamos disponibles por cualquier duda o pregunta que surja. Muchísimas gracias. Vamos a esperar para las preguntas que se generen en el chat. Ya hay una pregunta por ahí, Luis. Sí, la pregunta menciona, ¿cuál es el rango óptimo para el cual se trabaje un floculante o su floculante, mencionan aquí? Bueno, dentro de los rangos, pues pueden ser amplios. Estos floculantes han sido probados en pHs bastante bajos, pueden ser hasta pHs de 2 o se probaron floculantes con esta condición y funcionaron bastante bien con el estándar que se tenía en planta. Y para el caso de las plantas mineras, pues se trabaja normalmente con pHs altos entre 10, 11, entonces el pH, llega a ser bastante amplio en el cual pueda funcionar lo que es el proceso de sedimentación, ¿no? Para el caso de estos floculantes, pues son de amplio pH. De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Mencionan, en las pruebas, ¿tienen los datos de peso molecular y grado de ionicidad del floculante estándar? En este caso, el peso molecular, pues básicamente sería como una fórmula dentro del floculante, pero lo que sí se tiene, pues es a lo mejor la densidad del floculante, que es lo que se comparte con las pruebas. Nosotros normalmente comparamos un floculante estándar con el cual se tiene, y en este caso puede ser de un peso molecular alto, que son los que comúnmente se utilizan, pero la variable que sería un poquito importante o que la diferencia puede ser la carga que llegan a tener dentro de la actividad. Para el caso de nuestros floculantes, la carga no llega a ser tan alta para provocar que no se adhiera solamente a una partícula, sino que esa misma cadena solamente se pegue de una parte de esa partícula y pueda tomar diferentes partículas, ¿no? No solamente es que ahí es un tema de cargas, pero básicamente con el peso molecular no sería la única variable que analizaríamos, ¿no? Deberíamos de revisar la carga en este caso, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero Eduardo. Aquí hay otra pregunta. Menciona, ¿se puede ocupar en otro proceso que ocupe clarificar o solo para el tratamiento de aguas? No sé si Janet nos pueda aclarar un poquito de eso, en qué otros procesos se pueden ocupar. Bueno, actualmente los floculantes, la única limitante ahí como lo comentan en los clarificadores, comúnmente llegan a ser partículas bastante pequeñas. Entonces, la dosificación del floculante puede llegar a incrementarse. En este caso, podría hacerse una evaluación, una estimación entre una combinación coagulante-floculante para poder tener aguas más clarificadas. Esto hablándose de aguas de 100 NTUs, ¿no? Si ya estamos hablando de pulpas en los clarificadores y tenemos problemas operativos, pues ya sería la adición de ese floculante, ¿no? Todo depende de la operación. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál es el tipo de vida del floculante J5? Ok, Paloma, ¿quiere responder? Ok, bueno, básicamente una pregunta bastante interesante. Depende mucho de la agitación que podamos llegar a tener. En este caso, podemos tener un floculante bien maduro, que hemos tenido pruebas en las cuales dejamos el floculante y al día siguiente realizamos las pruebas y tenemos resultados similares e inclusive llegan a ser un poco mejores. Pero dentro de los preparadores podemos recordar que estos se mantienen con una agitación. Entonces, si esa agitación es constante, pues las mismas cadenas
se van a romper. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Dejamos el floculante, o tenemos dos preparadores, un floculante lo olvidamos, un preparador lo olvidamos, perdón, este sigue o continúa agitándose, llegamos en la semana, lo revisamos y la viscosidad básicamente es como si fuera agua, ¿no? Se pierden las propiedades de un floculante. En este caso, nosotros, si es de manera estática, pues que se tenga entre 2, 5 horas o todo el día, pero si se llega a dosificar ya después de una semana, pues va a tener problemas. En este caso, si se almacena en un contenedor o tiene un tiempo de residencia prolongado, en este caso pueden ser, o nos ha tocado plantas con tanques de tiempos de residencia de hasta más de un día, pues no hay ningún problema. De hecho, beneficia más a los floculantes con ese tiempo de maduración prolongado, como vimos ahí en la gráfica, ¿no? A dosificaciones bajas, pues el tiempo de maduración puede llegar a afectar. A dosificaciones altas, pues no se refleja tanto porque ya estamos en una sobredosificación. Ok. Tenemos otra pregunta. Mencionan, ¿el floculante J5 para qué tipo de minerales es recomendado que se utilice? Bueno, pues el floculante puede ser variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la región de Zacatecas no se utilizó un solo floculante. O sea, se utilizaron, en este caso, dos tipos de especies de floculantes que se adecuaron más al proceso de sedimentación. Y pues de creencia al principio, pues dijimos, es el mismo mineral, tiene granulometrías similares, sin embargo, pues todos estos factores llegan a impactar directamente. Entonces el proceso de selección del floculante es una etapa muy, muy, muy importante. Es por eso que lo hacemos bastante meticuloso, bastante robusto para nosotros garantizar en cierto punto la prueba industrial sea un éxito y no comprometer la continuidad operativa, que es un factor bastante, bastante importante. Entonces, para el caso de los floculantes, pues puede ser minerales sulfurados, se ha utilizado para minerales sulfurados, principalmente esa sería la característica, ¿no?, que se utiliza acá. Sería evaluarlo con otros floculantes. Ok, muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta, si el floculante J5 es catiónico o aniónico o tienen ambos. Bueno, los floculantes pueden variar dependiendo de la operación. Comúnmente los más utilizados dentro de la operación minera, pues ya serían los de carga negativa, en este caso los catiónicos, y para las plantas tratadoras de agua, pues se utilizaría el otro ejemplo, ¿no? Porque llegan a afectar estas cargas y matan las bacterias en las plantas tratadoras de agua. Entonces depende mucho de la selección. Y existen los otros que serían los no iónicos, los cuales no tienen carga, pero sin embargo llegan a afectar en diferentes procesos. Como les comentaba, se está trabajando con una empresa que precipita metales, los cuales estos no tienen carga, y floculante pues sería un no iónico. Si nosotros sobrecargamos o sobrecargamos el sistema, pues ¿qué puede provocar? Bueno, pues lo que pasaría con unos imanes, cargas positivas, sobresaturamos el sistema, cargas positivas y se empiezan a repeler, cargas negativas y si el sistema está cargado negativamente, pues se empieza a repeler, ¿no? Entonces la dosificación y la sobredosificación también se cuida bastante en este caso. De acuerdo. Y voy con las últimas dos preguntas que son un poquito más de aplicación y están más elaboradas. Una menciona, si en alguna empresa no se tienen datos y no hay mucho tiempo para un proyecto de adquisición de floculante, ¿cuál sería el mínimo recomendado de análisis que se debería de realizar? Bueno, nosotros recomendamos mínimo revisar las bitácoras operativas. Sí, revisar las bitácoras operativas, identificar cuáles son los patrones, en este caso de su planta, y en base a esos datos, ¿no? A lo mejor no sería un dato tan robusto, sería más empírico, pero pues nos quedamos con eso. Si nosotros analizamos un mes de operación en base a bitácoras, que es algo más sencillo, ¿no? Vamos dando vuelta a la hoja, revisamos cuáles son los KPIs más importantes y pues un mes de operación sería recomendable. Hay veces que tienen ya balances o algún histórico y ese nos pueden compartir como un histórico, ¿no? La idea es nosotros tener una base sólida para la toma
de decisiones y, bueno, muy importante, el acompañamiento en campo para revisar y verificar que lo que se está notando, pues que realmente sea lo que se está realizando, ¿no? Que son dos cosas bastante diferentes y es algo de lo más importante que puede llegar a impactar en la prueba. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se afronta la problemática de consumo en un sistema aparentemente contaminado? Es decir, si el agua del proceso usada en planta de recuperación tiene un efecto de sedimentación sin la adición de algún reactivo, desde las pruebas hasta la implementación en planta. O sea, ahí lo que se refiere es que el proceso de sedimentación se lleva sin el reactivo o... No, que el agua que se recircula, que se recupera, viene contaminada. O sea, ¿cómo estabilizar otra vez el proceso, digamos? Bueno, para la preparación del floculante, si utilizamos floculante y utilizamos agua, en este caso contaminada, pues va a perjudicar directamente el proceso de sedimentación, ¿no? Y si ya viene con sólidos suspendidos, pues imagínense una cámara llena de floculante con sólidos suspendidos, pues va a ser algo fatal, ¿no? En este caso, pues es el cuidado que nosotros podamos llegar a tener en nuestros espesadores. Una variable muy importante que ahí comentó la compañera Paloma, pues es el porcentaje de sólidos en la alimentación de nuestros espesadores. Si nosotros no garantizamos un porcentaje de sólidos bajo, como puede ser, ahí mencionaba 10, pero puede ser desde 8 hasta 12%, con que aumentemos a 17 o en este caso 22, se va a ver afectado lo que es la velocidad de sedimentación y en este caso, pues si no sedimenta, pues ¿qué es lo primero que hacemos? Meterle más reactivo, ¿no? Entonces vamos a tener sobredosificación y a lo mejor no lo vemos a corto plazo, pero pues también dosificar de más, pues puede provocarnos problemas en nuestros filtros o también en nuestra flotación, ¿no? Entonces, el tema de cómo se prepara el floculante, pues es algo importante. Lo que nosotros siempre recomendamos es preparar con agua fresca, agua de mina, agua de pozo, y en cierto punto, cuando una vez estabilicemos el proceso de sedimentación, pues emigrar a la etapa de preparación de reactivo con agua de proceso, sí, pero una vez que nosotros estabilicemos el área o tener un bypass para poder preparar o la preparación del floculante. Otra Me parece que se quedó congelado la imagen. ¿verdad? Sí, creo que tenemos ahí ¿Qué? problemita de conexión. Recordar que estamos en una sesión en vivo. Vamos a esperar si su señal se restablece. Si no, ¿Ahí se escucha bien, ingeniero? Sí, ya se escucha mejor, ya se se escucha cortó. mejor. Se cortó un poquito. A ver si ahí, ingeniero. Ahí, no sé en qué me quedé. Es que sí se cortó, O creo si que se respondió la cuando... pregunta, si nos pueden Es que apoyar ahí en el chat. estaba mencionando de la preparación del reactivo con con agua de agua de pozo. mina, agua de pozo, exacto. Ok, bueno, la preparación pues de los floculantes pues sí llega a ser bastante importante en este caso, como lo mencionaba, iniciar en una fase en la cual la preparación del reactivo sea con agua procedente fresca, puede ser de pozo o de mina, y posterior a ello buscar, una vez estabilizado el área de sedimentación, buscar la preparación de los floculantes con agua de proceso. De hecho, es algo que nos solicitan en algunas plantas en las cuales no tienen problemas o han tenido tantos problemas. Utiliza el agua de proceso para poder realizar tus pruebas, ¿no? Entonces, hacemos a la par una con agua limpia en este caso y otra agua de proceso, pero también para que vean el impacto que puede llegar a tener esta agua o preparación con agua que en este caso no sería la más recomendable. Entonces, pues se responde la pregunta,
la comentamos. De acuerdo. Y ya tengo unas preguntas aquí más generales. Mencionen si hay a qué temperatura trabaja mejor un floculante. Ok, la temperatura básicamente pues es un proceso de solubilidad. La verdad es que no tengo ahí el dato preciso, pero pues se ha preparado en rangos estándar, como de 20 hasta 30 grados. A lo mejor si aumentamos la, la temperatura en este caso, de preparación de la solución, pues puede aumentar la solubilidad. Y pues de hecho es un proyecto que nosotros tenemos en el cual aumentar la temperatura que no afecte el floculante, pero aumente la solubilidad, pues podamos acortar los tiempos de maduración, ¿sí? Para que el floculante, en lugar de que esté a 1 hora, podamos aumentar la solubilidad, en este caso del floculante, y pueda prepararse muchísimo más rápido. Está en fase de proyecto porque, como les comento, en un preparador adicionar a lo mejor una resistencia sería otro equipo que tendríamos que cuidar, ¿no? Entonces se vuelve también más complejo la operación, ¿no? Entonces, los rangos de temperatura, en este caso, es una variable que no se toma mucho en cuenta tanto para la preparación como para la dosificación del floculante. De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí mencionan otra pregunta, dice, ¿la concentración del floculante empleado para los procesos es variable dependiendo del material? ¿O se requiere o se requiere utilizar, o hay una concentración específica recomendable estándar? Bueno, los floculantes a concentraciones más bajas llegan a ser más eficientes, ¿sí? Nosotros buscamos, inclusive hay sistemas de postdilución, pero ¿cuál es la limitante? La limitante de una preparación tan baja, pues cabe en la capacidad de bombeo. Si nosotros preparamos a muy baja concentración, pues ahora tenemos que doblar el sobreflujo o el flujo de floculante, ¿no? Entonces es ahí donde vemos cuánta concentración es a la cual funcionaría mejor. Para el caso de algunos de los ejemplos, nosotros trabajamos rangos entre 0.15 hasta 0.25 o 0.25%. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, estos pueden aumentar hasta el 0.5%, pero esto ya va a tener una viscosidad bastante alta, entonces ya no va a ser posible bombearse, ¿sí? Básicamente se hace como una masa, una pasta, y no se liberan correctamente las cadenas moleculares, ¿no? Entonces, pues eso sería. Ok, y bueno, voy a pasar a la última pregunta. Sin antes mencionar que aquí nos comenta Luis Rosas que él ha utilizado varias muestras de floculante J5, monitoreando varios aspectos, y en especial dice que el 2584. Y por último mencionan cómo se monitorea la eficiencia del floculante en espesadores y filtros. Muy bien, bueno, la eficiencia sería, nosotros planteamos una dosificación al momento de las pruebas y la eficiencia sería que eso se mantenga. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, como lo vimos hace un momento en las gráficas, pues las mejoras operativas también nos ayudan mucho, y eso es algo que no se revisa en las pruebas de laboratorio, como los puntos de dosificación. Bueno, en laboratorio es algo muchísimo más estándar, ¿no? Entonces, básicamente, ya se me olvidaba a dónde iba la respuesta, ingeniero. ¿Me puede volver a preguntar ahí? Sí, ¿cómo se monitorea la eficiencia del floculante en espesadores y filtros? Muy bien. Bueno, los espesadores, para su eficiencia, va a ir dependiendo de su recuperación de agua, su objetivo. En este caso, la recuperación de los espesadores, dependiendo del tipo, pueden ser convencionales o de alta compactación. Para el caso más común y práctico, las plantas más nuevas en las cuales trabajamos, pues son de alto porcentaje de sólidos, de alta compactación. En este caso, la recuperación de agua debería ser entre un 80 hasta un 85%. Si nosotros tenemos deficiencia por ahí, entonces significa
que pues no está siendo eficiente tanto el proceso como el floculante. En sí, el floculante nosotros está sedimentando, y si no alcanzamos el porcentaje de sólidos, pues ajustamos otras variables como velocidades de bomba o en este caso revisar alguna válvula que esté abierta, ¿no? Pero principalmente eso sería como se monitoreara la eficiencia general de un floculante. Pues se prueba en laboratorio, se lleva a cabo y se mantienen esos consumos en campo, y la eficiencia de un espesador va acompañada con esa variable, ¿no? ¿Cuánta agua nosotros estamos recuperando? Que como les comentaba, puede ser entre un 80 a 85%. Que esto también puede variar, ¿no? Me van a decir, a lo mejor yo no tengo la capacidad para aumentar a ese porcentaje de sólidos que tú mencionas, porque a lo mejor la línea o la bomba está bastante larga, ¿sí? A donde va a ir a descargar, yo necesito que vaya un poco más diluido porque la presión en las tuberías puede llegar a reventar, ¿no? Entonces, depende mucho de la operación, pero van unidas esas dos, tanto el consumo como la recuperación del agua. Muchísimas gracias. Y bueno, se generaron varias preguntas en el chat. Sin duda alguna fue un tema de bastante interés. Y si me lo permiten, les voy a hacer llegar las preguntas que se generaron para que si requieren ustedes profundizar en alguna de ellas, pues lo puedan considerar y darle respuesta a estas que se quedaron pendientes. En el caso de Janet, menciona que si se habían, en otros procesos se refería a procesos de lixiviación. Ok. Sí, se ha aplicado. Entonces, por eso les voy a dar esta relación de las preguntas en los siguientes días. Muchísimas gracias y bueno, recordarles que en el chat está la encuesta de salida del CAP y de la asociación para que nos puedan apoyar a contestarla. Y bueno, les cedo la palabra al maestro José Jesús Hueso Casillas, presidente del CAP, para dar cierre a este webinar. Muchas gracias, ingeniero Luis Enrique. Pues, ingeniero Eduardo, ingeniera Paloma, yo quiero agradecerles a nombre del CAP por esta muy interesante conferencia, que la verdad sí generó bastantes inquietudes, hubo bastantes preguntas, muy adecuadamente se pudieron contestar. Y pues a nombre del Centro de Actualización Profesional, ahorita les vamos a proyectar, ¿las proyecta Luis o lo proyecto? Ahí está. A nombre de lo que es el Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, le extendemos un reconocimiento al ingeniero Eduardo Carrizales por la ponencia Floculantes de alto rendimiento, optimización y ahorro en procesos metalúrgicos, presentado en el webinar organizado por el Centro de Actualización Profesional de nuestra asociación el día de hoy, 9 de septiembre del 2025. Lo firma el maestro en ciencias Rubén del Pozo Mendoza, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación en el bienio 2024-2026, y su servidor como presidente del Centro de Actualización Profesional. Asimismo, también para la ingeniera Paloma Martínez Ramos, ahorita le vamos a mostrar en pantalla su reconocimiento por este webinar, en donde pues es el mismo texto y es el reconocimiento para usted, ingeniera Paloma Martínez Ramos. Muchísimas gracias por aceptar el impartir este webinar. Le damos las gracias a las y los que se conectaron a este webinar, y los vamos a dejar con el siguiente video, recordándoles que en el próximo mes de noviembre vamos a tener nuestra Convención Internacional de Minería, en donde se va a estar mostrando precisamente toda la innovación y el desarrollo tecnológico que se ha tenido en el sector. Y pues obviamente nosotros vamos a estar colaborando ahí con lo que es el Tazón de Minería, Metalurgia y Geología, en donde van a estar participando cerca de 14 instituciones educativas de educación superior, en donde van a estar participando en diferentes categorías, que es minería, metalurgia y geología. Corre video y que pasen muy buena noche todas y todos ustedes. Acapulco renació. Después de los huracanes, su espíritu y su unión lo reconstruyeron. Hoy está de pie
listo para recibirnos con los brazos abiertos. Las y los mineros, como siempre, nos sumamos a la recuperación de Acapulco. Del 19 al 22 de noviembre de 2025, te esperamos en la 36ª Convención Internacional de Minería, que organiza la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Un reencuentro que unirá al corazón minero de México y del mundo. La convención es un espacio donde las mineras y mineros y sus parejas se reúnen con viejos amigos y hacen nuevas amistades, donde se comparten conocimientos y experiencias en el uso de las nuevas tecnologías para una minería más productiva y segura. Es un encuentro donde miles de personas que colaboramos en la minería reafirmaremos nuestro compromiso con el medio ambiente y las comunidades, porque la minería une, transforma y es el primer paso de lo que hoy disfrutamos y del mundo que estamos planeando. Nos vemos en Acapulco, donde estará la minería unida por México. Acapulco renació. Después de los huracanes, su espíritu y su unión lo reconstruyeron. Hoy está de pie, listo para recibirnos con los brazos abiertos. Las y los mineros, como siempre, nos sumamos a la recuperación de Acapulco. Del 19 al 22 de noviembre de 2025, te esperamos en la 36ª Convención Internacional de Minería, que organiza la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Un reencuentro que unirá al corazón minero de México y del mundo. La convención es un espacio donde las mineras y mineros y sus parejas se reúnen con viejos amigos y hacen nuevas amistades, donde se comparten conocimientos y experiencias en el uso de las nuevas tecnologías para una minería más productiva y segura. Es un encuentro donde miles de personas que colaboramos en la minería reafirmaremos nuestro compromiso con el medio ambiente y las comunidades, porque la minería une, transforma y es el primer paso de lo que hoy disfrutamos y del mundo que estamos planeando. Nos vemos en Acapulco, donde estará la minería unida por México. Acapulco renació. Después de los huracanes, su espíritu y su unión lo reconstruyeron. Hoy está de pie, listo para recibirnos con los brazos abiertos. Las y los mineros, como siempre, nos sumamos a la recuperación de Acapulco. Del 19 al 22 de noviembre de 2025, te esperamos en la 36ª Convención Internacional de Minería, que organiza la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Un reencuentro que unirá al corazón minero de México y del mundo. La convención es un espacio donde las mineras y mineros y sus parejas se reúnen con viejos amigos y hacen nuevas amistades, donde se comparten conocimientos y experiencias en el uso de las nuevas tecnologías para una minería más productiva y segura. Es un encuentro donde miles de personas que colaboramos en la minería reafirmaremos nuestro compromiso con el medio ambiente y las comunidades, porque la minería une, transforma y es el primer paso de lo que hoy disfrutamos y del mundo que estamos planeando. Nos vemos en Acapulco, donde estará la minería unida por México.